les presentaremos un experimento que hicimos. El experimento lleva a cabo uno de los experimentos. Demostró que las bacterias eran capaces de transferir información genética en un proceso llamado transformación. El experimento de Yeats descubierto en el principio de transformación en la bacteria Pneumococcus. Experimento igual. Es una capaz lista. Era dañino, mientras que la rugosa no la era, ya que la cepa S se cubre a sí mismo. Bueno, en 1928, Frederick Witt investigó una enfermedad infecciosa mortal ibérica. La neumonía. Estudió las diferencias entre otras cepas de la bacteria. El Staphylococcus es una capa que causaba la enfermedad. Estaba rodeada de una cúpula. También se la conoce como capa C. Del inglés mold o sea lisa, que es el aspecto de la colonia en las placas de Bradick. Igual, de todos modos, hicimos un experimento que nos llevó a que las enfermedades están en todas partes. Para calcular la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad dado que se ha obtenido un resultado positivo en una prueba de diagnóstico, lo primero que hacemos es definir nuestras funciones. En este caso, prevalencia, sensibilidad y especificidad. Todos los ponemos con el rasgo de Float. Los parámetros, en este caso prevalencia, sería la probabilidad previa de tener la enfermedad. La sensibilidad, la probabilidad de que la prueba dé positivo si en realidad se está enfermo. Y la especificidad, la probabilidad de que la prueba dé negativo si en realidad te encuentras sano. Lo primero que nosotros hacemos en nuestro código es definir la prevalencia, que es la probabilidad de estar enfermo, y la probabilidad de estar sano. Después, la sensibilidad, la probabilidad de dar positivo si estás enfermo. Y por último, la especificidad, probabilidad de un falso positivo. Después de eso, nosotros ya empezamos a calcular la regla de probabilidad total, que en este caso, la probabilidad de un positivo es igual a la probabilidad de un positivo dado que se está enfermo, por la probabilidad de que en realidad sí se está enfermo, más la probabilidad de un positivo dado que está sano, por la probabilidad de que en realidad está sano. Aplicamos la regla de Bayes. La probabilidad de estar enfermo dado un positivo es igual a la probabilidad de un positivo dado que en realidad se está enfermo por la probabilidad de estar enfermo. Todo esto entre la posibilidad de un positivo. Y esto en teoría pues nos debería retornar el porcentaje o la probabilidad de estar enfermo dado que obtuvimos un positivo en una prueba. En todo este bloque es los datos que nosotros le pediremos al usuario: la prevalencia, sensibilidad y especificidad. Todos le vamos a indicar que los ponga en 0.5, por ejemplo, para un 95, o un 0.1 para un 1%. Si el usuario llega a dar un número entero, ya sea como 10, 15, sin poner puntos decimales o así, entonces el programa no compilará y le pedirá que ingrese valores numéricos válidos. Un ejemplo rápido de esto es, por ejemplo, con la gripe. Si nosotros tenemos en cuenta que la gripe es una cosa muy contagiosa, ponemos que hay un 98% en la prevalencia. Pondríamos un 0.97 para la sensibilidad y finalmente para especificidad podríamos poner un 0.95.
Entonces esto nos retorna: la probabilidad de tener una enfermedad dado que un resultado es positivo es de 99.89, tomando los datos que nosotros ya le ingresamos. Para el experimento consideramos que respecto a la población en general tenemos que para la prevalencia, o sea, la proporción de las personas con neumonía dentro de la población en general es del 5%. La sensibilidad, que es el hecho de que la prueba detecte correctamente a los pacientes con neumonía, es del 90%, y la especificidad, que es que la prueba de un resultado negativo en pacientes sin neumonía, es del 85%. Ahora vamos a los cálculos, que sería la probabilidad de estar sano, que sería 1, menos pues la probabilidad de estar sano, que es en este caso la prevalencia, sería menos 0.05, y nos da 0.95. La probabilidad del resultado positivo pues sería 1 menos la especificidad, y habíamos dicho que la especificidad es de 0.85, entonces esto nos da a 0.15. Entonces tenemos que, y si sustituimos esto en la regla de Bayes, que es la que tenemos por aquí, nos da al 90, a 0.90, perdón, por el 0.5 sobre el 0.187. Realizando los cálculos nos va a dar a un 0.24%, es decir, que dado un resultado positivo en esta prueba diagnóstica y con los parámetros que ya tenemos, la probabilidad de que un paciente realmente tenga neumonía es de el 24%. Pero esto hablando de la población en general. Ahora, si nos vamos a cálculos únicamente hablando, por ejemplo, tenemos aquí que hicimos la prueba en 30 pacientes. Hablando de solo esta muestra dentro de la población, realizando todos los cálculos nuevamente, nos dará al 82.1%, porque solo nos estamos basando en los cálculos de las 30 personas, y el 24% porque nos indica a los cálculos de la población en general. Como conclusión tenemos que la regla de Bayes es fundamental en probabilidad estadística para actualizar creencias con nueva información. En pruebas médicas se utiliza para calcular la probabilidad de enfermedad dado un resultado positivo. El valor predictivo depende de la sensibilidad de la prueba, la especificidad de la prueba y la prevalencia de la enfermedad en la población. Un punto clave es que en enfermedades poco comunes la mayoría de los resultados positivos pueden ser falsos positivos, lo que puede generar alarmas innecesarias y llevar a tratamientos o pruebas adicionales que pueden causar ansiedad en el paciente. Ahora bien, la precisión de la simulación depende de varios factores, por ejemplo, la calidad de los parámetros ingresados, si la prevalencia, sensibilidad y especificidad están bien definidas y reflejan valores reales, el resultado será una buena estimación de la probabilidad posterior. La estructura matemática, la implementación seguirá correctamente la regla de Bayes, asegurando un cálculo correcto. Las limitaciones del modelo, si bien la fórmula es matemática y objetiva, los resultados dependen de suposiciones simplificadas. Por ejemplo, no considera factores como errores en la administración de la prueba ni la heterogeneidad de los pacientes. También el impacto en la prevalencia. Cuando la enfermedad es poco común, los falsos positivos pueden atacar significativamente la interpretación del resultado, lo que hace que incluso pruebas con alta precisión generan cierta incertidumbre. También debemos destacar las aplicaciones de este modelo, por ejemplo, el diagnóstico médico ayuda a entender los resultados positivos y decidir si se necesitan pruebas adicionales. La optimización de pruebas médicas contribuye a desarrollar pruebas más precisas y ajustar umbrales de decisión. La epidemiología evalúa estrategias de detección de enfermedades y mejora la selección de recursos médicos. La inteligencia artificial y análisis predictivo se utilizan algoritmos de clasificación y sistemas de salud automatizados. En el riesgo financiero de fraudes, detecta fraudes en seguros médicos y analiza riesgo de seguros de salud. Como nuestra reflexión final, tenemos que la probabilidad condicional es clave para interpretar datos médicos correctamente y es fundamental analizar el contexto poblacional. Eso sería todo por este video. Muchas gracias.